Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Colectivo Podcast, en donde hablamos de cosas que aunque parezcan individuales, al final son colectivos. Bien, en este episodio vamos a hablar de un tema que en verdad también me emociona bastante. Es un tema bastante, por una parte complejo, por otra parte se ha tocado pero no tanto, y especialmente no tanto como desde esa mirada de ciencias sociales, que es lo que queremos hacer hoy. Y para eso tengo dos invitados chulísimos. El primero es Oscar. Oscar, bueno, háblanos un poquito de a qué te dedicas. A mí me gusta que los invitados y las invitadas se presenten. Okay. Yo soy un mal anfitrión. Okay. Mi nombre es Oscar Ceballos. Mi background es de ingeniería telemática específicamente, con una maestría en ciberseguridad. Me dedico a la venta de proyectos tecnológicos, pero también algunas soluciones tanto grandes como pequeñas. Ok, interesante. Y nuestra segunda invitada es una persona que ya tenemos tiempo de conocernos, de estudiar la carrera de sociología. Adria, háblanos un poquito de ti. Muchísimas gracias, Franklin, por la invitación a este podcast. De verdad que me llena de mucho entusiasmo esta oportunidad de conversar como nosotros lo hacemos de manera tradicional, pero sí, llevar el debate hacia lo público. Yo soy socióloga, estudiamos juntos, tengo una especialidad en métodos y técnicas de investigación y actualmente realizo una maestría en políticas públicas y desarrollo, que es una cosita que la gente tiende a malinterpretar, no comprender la profundidad que implica para un país, para una nación, dirigirse hacia un desarrollo sostenible. Totalmente. Bien, entonces vamos a entrar de lleno en la materia. O sea, vamos a hablar un poquito de tecnología y no tanto de tecnología, sino de cómo más o menos impacta, ¿no?, las nuevas tecnologías en distintos ámbitos. Oscar tiene especialidad en ciberseguridad. Vamos a iniciar quizás aterrizando conceptos. La gente de pronto no tiene bien claro a qué nos referimos con nuevas tecnologías, y especialmente con un término que se está utilizando bastante últimamente, que es el de inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, una inteligencia artificial con otro tipo de cuestiones tecnológicas que ya veníamos viendo en nuestro celular, el software, ese tipo de cosas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una inteligencia artificial sea? Bueno, el tema de la inteligencia artificial es muy complejo y también es muy amplio. Hay personas que lo confunden también con el machine learning. Son iguales, son diferentes, uno mejor que otro. ¿El machine learning y la inteligencia artificial son distintos? Son distintos, pero vamos a decir que la inteligencia artificial engloba el machine learning. O sea, no hay inteligencia artificial sin machine learning. Entonces, una parte de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que el machine learning lo que hace es tomar un sinnúmero de datos, analizarlo y ya tener un resultado a partir de. Entonces, la inteligencia artificial toma esa información y ya entonces imita al ser humano, vamos a decirlo lo más llano posible. Okay. Puede escuchar, puede dar un resultado a partir de lo que escucha, puede moverse, que ahí es que se entiende de la robótica, puede tener movimientos, puede ver y a partir de que ve puede tomar alguna acción. Entonces es lo más concreto que puedo decir sobre ella llanamente. Ok, bien. Entonces, es bien interesante porque la inteligencia artificial últimamente está muy en la palestra por diferentes cuestiones. Por ejemplo, es el caso de la academia, ¿no? O sea, ya se habla de cómo hay que buscar otras estrategias desde la academia para diferenciar cuando un trabajo académico, ¿no?, está hecho con inteligencia artificial, o también el tema de qué tan ético
es el utilizar inteligencia artificial en trabajo académico, por ejemplo, Adia. Para los que no saben, Franklin me conoce por con mi otro segundo nombre. y por eso se le va a escapar decirme Yeli. De vez en cuando no hay ningún problema. Me encanta que me digan Yeli y de hecho es lo que siento como conexión particular con ciertas personas que ya nos manejamos en un entorno más informal. Pero el nombre es Adria de la Cruz, para que sepan. Bien, mira, la universidad siempre ha sido un entorno retador en cuanto a ponerse al día con lo que está aconteciendo en la sociedad, tanto en la estructuración de sus programas académicos como en la forma en la cual los docentes se mantienen actualizados y las docentes también claramente sobre lo que está aconteciendo y llevan eso al aula de una manera estratégica. Utilizar la inteligencia artificial, que ahora ha tenido la oportunidad de popularizarse, tiene retos, pero a la vez también presenta múltiples oportunidades. Yo creo que en la medida en la cual nosotros podemos promover conciencia sobre la forma adecuada de utilizarla como recurso, como auxilio, más bien que como algo que va a generarte el resultado por sí solo, es una forma de mirar estratégicamente lo que la inteligencia artificial popularizada ha venido a hacer. No va a sustituir la capacidad de análisis que una persona pueda tener o carecer de ella. Porque incluso cuando recibes una respuesta o recibes un documento trabajado por una de estas herramientas, para saber la calidad de esto, usted tiene que básicamente poder tener comprensión de lectura. Pero, perdón que te interrumpa, Adrián. En ese caso, entonces yo diría, ¿verdad?, que la inteligencia artificial de alguna forma u otra viene a poner a la educación tradicional entre la espada y la pared, porque significa entonces que tenemos que buscar otras estrategias para, digamos, darnos cuenta que las personas realmente están adquiriendo el conocimiento y ya no podemos auxiliarnos de los procesos autómatas de la educación tradicional. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, es un reto especialmente porque las dinámicas en las universidades y centros de estudio están muy enfocadas a cantidad. O sea, a tú tener un aula con un montón de estudiantes que quizás tú no puedes prestarle o muy probablemente no puedes prestarle una atención personalizada. Y parte del proceso de enseñanza y aprendizaje implica ese acercamiento hacia el estudiante, hacia el educando y poder entender cuáles son sus características, sus necesidades y las competencias que necesita desarrollar. Un maestro, una maestra que antes no tenía la oportunidad de leer de manera detallada el trabajo que hacía su estudiante, ahora que el estudiante tiene la oportunidad de hacerlo en un minuto con inteligencia artificial, probablemente no se vaya a dar cuenta de que lo ha tomado de este medio. Entonces, acá debe haber un cuidado importante entre la responsabilidad que se le asigna al docente y la responsabilidad que se le asigna al estudiante. Si usted nunca me ha leído un trabajo, profesor, a mí tampoco como estudiante me va a parecer que la consecuencia que yo vaya a tener en la evaluación por hacerlo o no con inteligencia artificial vaya a ser significativa porque simplemente todo el mundo sabe que ese profesor no lee los trabajos. Entonces, tenemos que tener responsabilidad como docentes y transmitir esa responsabilidad y ese sentido de compromiso y de ética hacia nuestros estudiantes y no demonizar el hecho de la herramienta. ¿Y es ético o no utilizar inteligencia artificial para el trabajo académico? Todo depende. Yo diría igual, yo diría que eso depende porque realmente incluso se piensa de que si va a utilizar la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT o Bard, que es de Google, tú debes citar de dónde tú sacas tu fuente. Bueno, si yo cito la inteligencia artificial tiene que citar de dónde viene eso también. Entonces se va un poquito... Las gratis no lo hacen, no te citan. No citan. Te dan información genérica de forma tal que tú puedes hacerte una idea,
sobre un tema. Sin embargo, no te va a decir esto vino de determinada fuente, incluso cuando intentas, y te lo digo porque una de las cosas que más me entretiene es tirarle preguntas para ver en qué se va a equivocar. Claro. Y de hecho, tengo ejemplos de casos en los que les he hecho preguntas sobre el 4% por la educación, que fue el movimiento 4%, y me dice que el 4% sucedió cuando tiraron la Ley General de Educación en la República Dominicana, que no tiene nada que ver. Pero para yo saber que eso no es cierto, yo tengo que tener conocimiento del tema. Entonces, al final, si nosotros logramos que las personas tengan el suficiente discernimiento para comprender y confrontar la información que reciben, no veo cuál sea el problema de utilizarla, porque el punto es que debemos trabajar unas competencias base para que esto no sea el producto final, sino que sirva como una orientación para empezar a profundizar dentro de campos que nosotros quizás no nos va a dar la vida incluso para podernos hacer especialistas. Una universidad, un programa universitario, 4 años, ves múltiples asignaturas. Cuando vas al mundo del trabajo, no te vas a dedicar cada día a hacer un trabajo que tenga que ver con cada una de las asignaturas que viste en la universidad. Sin embargo, forman parte de tu programa académico con la intención de que tú puedas tener una visión general del mundo y de los temas. Entonces, a veces, para usted orientarse acerca de algo sobre lo cual no tiene esa experticia, es buenísimo porque te da una visión general del tema. Y en el caso de desde la mirada de la ciberseguridad, ¿qué peligro representa la inteligencia artificial en ese aspecto? Por ejemplo, ¿no? Hubo casos recientemente en donde se utilizó inteligencia artificial para mostrar imágenes desnudas de artistas famosos. Fue el caso de Taylor Swift recientemente, en donde... bueno, eso va mucho antes de la ciberseguridad, yo creo. Esas brechas de datos. Claro. Bueno, continúa. Pero el nivel, a lo que me refiero en este caso, el nivel de facilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, antes no era tan fácil, ¿o sí? Sí. Sí, era igual de fácil. Siempre ha sido fácil, porque lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos una aplicación o un servicio de un tercero, nosotros como usuarios estamos confiando nuestros datos a ese tercero. ¿Qué pasa? Que nosotros no sabemos cuál es la infraestructura o qué tan segura sea la infraestructura de ese tercero. Entonces, ¿qué pasa? Ese tercero puede tener una brecha. ¿Qué pasa luego de esa brecha? Que si ese tercero tiene contratistas o trabaja con diferentes entidades, esas entidades también pueden ser hackeadas, por decirlo así. Entonces, una vez que nosotros exponemos nuestra información hacia esas empresas, simplemente ellos son dueños y amos de esa información. Si a ellos les pasa algo, bueno, pues entonces ya tú accediste a entregarle esos datos. Entonces, con la ciberseguridad, sí, los atacantes tienen diferentes herramientas que antes no se utilizaban, que ahora son mucho más rápidas, mucho más efectivas, dan con lo que quieren llegar de manera, ¿cómo te digo? En el target, por decirlo así. Sí. Entonces, que antes se podía hacer, sí. Ahora se puede hacer con una mayor facilidad, pero no quiere decir que antes era más fácil. Realmente no. O sea, tú dirías que estamos expuestos de igual manera antes y ahora. Sí, lo único que así como los atacantes se preparan con la ciberseguridad, nosotros, los que estamos del lado defensivo, tenemos que también prepararnos para esos ataques. Claro. ¿Y qué rol juegan entonces la nueva tecnología y el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo no te escuché, perdón? O sea, ¿qué rol juegan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en ese tema de la ciberseguridad? Por lo que te comentaba, por el tema de las imágenes, el tema de cómo pueden sacar réplicas, por ejemplo, de imágenes de una persona que parecen totalmente reales. Creo que ese nivel de exposición más que nada de la imagen en internet, no estaba antes. O sea, ese nivel en el que podían tomar una foto tuya o pueden hacer un video contigo en donde tú dices algo y parece literalmente que eres tú quien está hablando y está diciendo eso. O una foto tuya en donde
perfectamente tú puedes estar sin nada de ropa y puedes parecer tú totalmente porque hay tecnología más sofisticada para eso, ¿no? Sí, ya te entendí. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos herramientas que, por ejemplo, ahora que nosotros estamos conversando, hablando sobre este tema, hay herramientas que simplemente tú le das un clip de 3 segundos y ya a partir de ahí puedes recrear tu imagen, tu voz, tus movimientos. Sí. Entonces, eso ya yo creo que se puede ir a lo que son las leyes de que un país pueda establecer. No, y bien complejo a nivel legal porque por la propia globalización, estas empresas que brindan esas herramientas están localizadas en distintos puntos del mundo, tienen una facilidad de movilizarse, incluso podrían no tener una oficina fija, sino personas en distintos puntos del mundo trabajando. ¿Y cómo tú puedes legislar sobre eso? Claro. Es un reto importantísimo a nivel global para poder hacer frente a ese tipo de riesgos. Claro, porque es lo que tú decías también, Oscar, en un momento. O sea, nosotros accedemos a compartir nuestra información, nuestras imágenes en Internet. El tema de que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede utilizarlo. O sea, eso incluso significa que cruza la barrera de los países. O sea, ya no es un tema incluso legal a nivel nacional, sino que una persona en China puede utilizar mis datos, una persona en Estados Unidos puede utilizar mi imagen y hacer con ella lo que quiera hacer sin yo tener ningún tipo de control sobre eso. O sea que definitivamente es un reto a nivel legislativo porque cómo controlamos algo que incluso se escapa de lo que es la nación, del territorio, donde esas leyes tienen un valor, tienen verdad, o sea, donde se pueden aplicar. Yo diría que ahora es más fácil que antes porque la información está más disponible y hay más información. Porque, no sé si tú te fijas, hace mucho tiempo, me acuerdo yo de cuando yo era niño, habían imágenes de celebridades en salones. Sí. Entonces, eso existe desde siempre. Lo único que ahora todavía tú pasas por un sitio y tú puedes ver una imagen de Beyoncé en un salón de cualquier barrio. Esa persona no tiene control de que eso pasa. Ajá. Entonces, sí, igual. O sea, ahora todo es más rápido. Lo tengo todo instantáneo. Claro. Si quiero una información, sé dónde buscarla, me la van a dar. Claro. Pero en ese caso, por ejemplo, claro, los famosos siempre han estado de una forma u otra más expuestos. Y como tú bien dices, antes podíamos ver imágenes de famosos en un producto que evidentemente estaba pirateado o en un salón y evidentemente no están pagando derecho de imagen a esa persona. Pero ahora mismo cualquier persona puede estar expuesto a que utilicen su imagen de cualquier manera. No recuerdo quién fue que me comentó hace poco que básicamente una canción tiene más derecho que mi imagen en internet. O sea que eso también significa que hay un reto en cuanto a mis derechos dentro de internet. O sea, creo que este es un tema bien complejo en cuanto a derecho internacional. O sea, creo que ya nos metemos en derecho internacional y qué estrategia se tendrían que... Definitivamente es súper complejo y yo creo que hay experiencias de casos que han salido como muy a la palestra pública, incluso algunos relacionados con elecciones presidenciales de una gran potencia. Sí. Y cómo el acceso a esta data personal permitía generar modelos predictivos para dirigir de manera intencionada cierta publicidad. Y es que al final estos sistemas tienen la capacidad de aprender sobre el propio uso que el usuario, vale la redundancia, está dando a esos sistemas. Y no es solamente tu información, vamos a decir, de tu imagen, es también cómo tú piensas, qué tú sientes, está expuesto a que eso sirva de aprendizaje para venderte, para orientar tu percepción respecto a una cuestión determinada. Y eso es
sumamente delicado. Siempre ha habido ese interés de poder comprender cómo la persona piensa, o sea, como sobre los aspectos cognitivos. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de tener tan organizada esta información, no sobre lo que la gente dice pensar, sino sobre lo que la gente realmente hace. Sí. E incluso desde el campo de la investigación es sumamente debatido la cuestión del Big Data y cómo utilizarlo para estudios sociales, económicos, precisamente por las implicaciones éticas que esto tiene y también porque son datos que se producen muchas veces sin que las personas tengan la conciencia de que cada pasito que dan, cada like, cada cosa que le dan a nuestro interesado, cada página que le dan a seguir está generando una información y no necesariamente la persona es consciente de la extensión en la cual ese comportamiento en el espacio, en el ciberespacio, va a servir para cualquier intención que pueda tener alguna empresa. Claro, y esa información alguien siempre la está monetizando, ¿no? Sí, realmente cuando nosotros utilizamos esas aplicaciones de redes sociales, nosotros damos el consentimiento, cuando nosotros le damos al cuadrito, aceptar. Por el tema términos y condiciones que no leemos. Que hay aplicaciones que simplemente nosotros queremos utilizarlas y no importa qué vayan a hacer con esa información que yo les brindo. Entonces, ellos lo hacen porque realmente nosotros le estamos dando permiso. Claro. Entonces, no se sale de, vamos a decir, de lo legal. Sí, en la pandemia hubo mucho debate sobre el tema de utilización de datos, el tema de Big Data y cómo se utilizaban los datos personales y si el Estado o no tenía derecho a utilizar esa información. Todo por el tema del coronavirus, fue muy, muy debatido cómo en China, por ejemplo, se utilizaba toda la información personal de las personas para rastrear casos de COVID allá, que les funcionó. O sea, eso está demostrado, pudieron controlar. Mientras todo el mundo estaba en caos, China estaba perfectamente controlando la pandemia, el virus, pero era un método considerado por muchas personas muy extremo, porque literalmente es utilizar toda la información de las personas, saber dónde está la persona, qué hora, en qué lugar, con quién están, a través de su teléfono. Y las cosas al final hay que verlas en su contexto, porque ¿de dónde se origina la posibilidad de este Estado de realizar esto con objetivos bastante claros y con una intención de hacerlo? Pero vamos a decir, con poca resistencia. Y es que estamos hablando de que es un Estado con un control bastante autoritario sobre su población y que tiene también la capacidad tecnológica para hacerlo. Entonces, acá se dan varias cuestiones en conjunto. Está la capacidad, está un sistema político con una forma específica de funcionar y también está la intencionalidad de hacerlo. Aquí en la intencionalidad me gustaría detenerme porque en este caso estamos hablando del coronavirus, una pandemia. Al parecer podría estar justificado porque estamos ante una emergencia. Sí. Sin embargo, esta tecnología, en definitiva, puede ser utilizada para muchísimas cosas. Claro. Entonces, ¿en qué medida el ciudadano chino o de cualquier otra parte del mundo, porque los software están ahí, se comercializan, puede tener confianza de que este tipo de mecanismos no serán utilizados en otros contextos? Y ya para ir cerrando, una última pregunta. Hay quienes opinan que si esa información se utiliza para el bien colectivo, está bien. Hay quienes entienden que no, porque hay un tema de derecho individual que tiene cada persona, que esa información no sea tomada, de que cada quien es dueño, ¿no? De sus datos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué punto ustedes se van? ¿Creen que está bien para el bien colectivo o no? Realmente los datos, yo no soy dueño y señor de mis datos, lamentablemente. Todo lo que sale en internet, ya tú no tienes control sobre eso. Entonces, como decidan utilizarla esas empresas, ya entonces sale de la mano del usuario cuando
vuelvo y repito, se le da el consentimiento a esa empresa que lo utilice. Pero en el caso, por ejemplo, del control de una pandemia, como fue el COVID, en donde yo tenía que voluntariamente dar mis datos y ya yo estaba consciente de que me monitoreaban, o sea, sabían dónde yo estaba. Yo no me podía salir de un territorio determinado sin que el Estado supiera dónde yo estaba y con quién yo estaba. En ese caso, ¿qué piensas? O sea, ese tipo de utilización de los datos, ¿está bien para el bien colectivo? Sí es para eso. Bueno, yo realmente no te puedo decir. Es muy... es un tema muy... Dijiste en rojo, porque no es una cosa que uno pueda decir. Claro. No, o sea, son demasiados factores a considerar. Es complicado, porque realmente la privacidad para mí siempre ha sido lo primordial, lo primero para una persona, dígase, en el ciberespacio. Ajá. Pero realmente después yo pienso, bueno, es para el bien común, entonces... está difícil. Dificilísimo. Y volvemos a caer en lo mismo de todo profesional de las ciencias sociales. Todo depende. Todo depende. Todo depende y todo depende. Entonces, es bastante complejo. Yo creo que todo esto nos lleva a repensar incluso nuestro propio contrato social. Sí. En ese sentido, como país, como personas, como mundo, situaciones como las que vivimos con el COVID realmente nos desconfiguraron, parecen irreales las cosas que sucedieron. Sin embargo, esos escenarios nos ponen a nosotros a cuestionarnos realmente cuál es nuestro sentido de colectivo con el resto de la sociedad, y también implica que para que ese tipo de medidas realmente puedan ser recibidas de una manera abierta, de una manera positiva, debemos mejorar la confianza que tenemos hacia el Estado como figura, vamos a decir, protectora de la ciudadanía. Uh-huh. Y ese lazo hay que fortalecerlo, porque sin duda, si tuviéramos una relación realmente de confianza, donde demos crédito a esa figura y entender que realmente trabaja por el bien común, quizás nosotros habríamos respondido de inmediato sí, pero la realidad es que no existe ese sentido de confianza, y al mismo tiempo no todas las personas entendemos el bien común de la misma forma. Claro. Entonces, en un mundo de tanta diversidad de opiniones, de posiciones, es bastante difícil armonizarlo de manera tal que todos estemos de acuerdo en que vamos a tomar esta decisión A porque necesitamos salir del problema B. Claro. Gracias, Adria. Gracias, Oscar. Súper interesante el tema. Lo importante es que, y siempre animamos a las personas que ven el podcast a que busquen más información, a que puedan ampliarlo, y quizás en otra oportunidad podamos hablar de tema más ampliamente. Así que de nuevo gracias por estar aquí, y ya saben, suscríbanse al canal y gracias.